Tenemos, para empezar, un invitado especial. Se trata de Julio Mantilla, que es primer vicepresidente del Congreso de la República y tiene muchísimo para conversar con nosotros. Mario Mantilla, perdón, me he equivocado en el nombre. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal? Perdón por el lapsus en los nombres. Estamos en la víspera de un día muy especial. Mañana celebramos la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Han pasado 25 años, un cuarto de siglo prácticamente, pero pese a ello seguimos hablando de la infiltración terrorista a través de organismos de fachada como el Movadef, que empiezan a participar de la vida pública, pese a que no lograron su objetivo principal, que era inscribirse como partido político y participar de la escena política del país. ¿Cuál es la reflexión que hacemos en un día tan importante como el que se va a celebrar mañana? Bueno, la reflexión es de primero preguntarnos si se han hecho todos los esfuerzos de parte de los gobiernos para frenar el avance de esta corriente que le hizo tanto daño al país en las décadas de los 80, 90. Y digo frenar porque, como usted muy bien lo ha señalado, ellos están utilizando otros mecanismos. Si bien es cierto, la denominada lucha armada como que han, entre comillas, claudicado, pero están tomando otros rumbos, ¿no? Se infiltran en sindicatos, en movimientos sociales, que bajo el cliché de una lucha social, del tema de la justicia, bueno, de alguna manera empiezan a captar quizás adeptos ahí, y que definitivamente el fin es avanzar ideológicamente a través de este mecanismo que ellos han trazado, ¿no? Entonces, no sé si el gobierno actual esté haciendo los esfuerzos en trabajos de inteligencia para poder identificar personas infiltradas y de esta manera tratar de cortar este tipo de avances, ¿no? Gente con la que hemos estado conversando en estos días, justamente referente al trabajo policial de la DIRCOTE específicamente, nos han repetido, y esto hace saltar a la vista un problema de que faltaría el marco legal. Esperemos de repente alguna iniciativa legislativa de parte del Poder Ejecutivo que provenga de repente del Ministerio del Interior para canalizar algún tipo de iniciativa legal en el sentido de que qué es lo que ellos quieren realmente para poder actuar y frenar este avance que pueden tener por otro lado, que es la lucha armada, ¿no? Aunque hay rezagos todavía, como hemos visto hace poco en el centro del país, donde han fallecido 3 policías, pero en todo caso el Congreso de la República tiene la absoluta disposición de poder colaborar con el Ejecutivo para darle todas las armas legales para poder controlar este flagelo. Hay un tema importante que de repente se ha dejado de lado, y lo vemos cuando sacamos una cámara a la calle y empezamos a consultar a jóvenes, sobre todo en etapa escolar e incluso universitaria, sobre las figuras de Abimael Guzmán, los principales cabecillas de Sendero Luminoso, e incluso sobre qué fue exactamente Sendero Luminoso. Hay una ignorancia grande. De repente en los colegios, en las universidades, en los partidos políticos, en los diferentes estamentos de la sociedad civil, nos hemos dejado estar en estos últimos 25 años y no hemos tratado de darle a los jóvenes la base en conocimientos de lo que verdaderamente fue este movimiento sanguinario, ¿no? Sí, y es muy lamentable, ya que yo creo que acá el Poder Ejecutivo debe hacer un mea culpa, porque por enfocarse en el antifujimorismo, han descuidado de repente de insertar en la currícula escolar todo lo que fue esta ideología nefasta, criminal de Sendero Luminoso en la currícula escolar de los colegios, y que los alumnos de secundaria conozcan realmente lo que sucedió en los años 80, 90, qué es lo que hacía Sendero Luminoso, cómo nace, cómo avanza esta corriente y cómo fue frenada de parte del poder, de parte del gobierno. Justamente ante esa carencia de iniciativa del Poder Ejecutivo, Juan Carlos, el día de hoy he presentado yo este proyecto de ley número 1859,
que el propósito es fomentar la cultura de paz en la educación básica regular de los alumnos. Esto es de que una comisión multisectorial, porque fíjate que lo presento con la mejor intención y ya salen voces ahí de algunos movimientos de izquierda que esto se quiere politizar este tema y es completamente falso. Justamente en esta iniciativa legislativa yo estoy proponiendo de que en la currícula escolar se inserte una temática amplia de lo que fue el terrorismo en el Perú, como lo ha mencionado, quién fue Abimael Guzmán, quién fue Morote, quiénes lideran el MRTA, entre otras cosas más, cómo se controló y qué es lo que debemos hacer. Y aparte de ello, a través de esta temática también se cultive valores a los alumnos de lo que significa el respeto a la democracia, a las libertades, a los derechos fundamentales. Pero esto va a Comisión de Educación. Va a Comisión de Educación. Pero, sin embargo, yo he tomado las precauciones necesarias, espero que sea aprobado, para que toda esta temática no sea un tema politizado, sino sea elaborado por una comisión multisectorial, ¿no? Y aquí en el artículo 4 de esta propuesta, yo consigno, por ejemplo, de que esta comisión esté conformada por un representante del Ministerio de Educación que debe presidirla, un representante de la Iglesia Católica, un representante de las iglesias evangélicas, un representante de las Fuerzas Armadas, otro de las fuerzas policiales, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo. Como verás, es un comité multisectorial completamente ajeno al ámbito político, pero que de alguna manera esperemos toda una temática que pueda ser insertada en la currícula escolar y esperemos que realmente el Ministerio de Educación lo cumpla y de esta manera nuestros alumnos, nuestras nuevas generaciones conozcan realmente lo que sucedió en esos más de 20 años de desastre que hemos vivido acá en el país, de terror, de muertes, de atrasos económicos y no pasemos lo que vemos en estos momentos en los estudiantes universitarios que, como se ha precisado, uno les pregunta quién fue Abimael Guzmán, nadie los conoce. ¿Qué hizo? ¿Qué Sendero Luminoso? Tampoco conoce qué hizo Sendero Luminoso. Entonces es muy lamentable, como te digo, que en los colegios no se inculque qué cosa ocurrió en esos años. Esperemos, como te digo, que esta iniciativa logre los objetivos y de esta manera... ¿Cuál es el proceso para este proyecto? ¿Va a Comisión primero de Educación? De Educación. Va a Comisión de Educación, esperemos que se debata cuanto antes y conseguido el predictamen, bueno, tiene que pasar al Pleno para que el Pleno ya lo apruebe, ¿no? Voy a tratar de ver la forma cómo se agiliza el trámite sin que esto implique de que no tengan prioridad muchos proyectos, pero creo que esto se debe de alguna manera priorizar y esperemos que a partir del próximo año ya existe una currícula escolar con estos temas de no a la violencia. Y hay un evento esta semana en especial en el Congreso, que se celebra la Semana de la Democracia, que también va por ese lado, ¿no? Inculcar el tema político, el funcionamiento del Parlamento y también mostrarle a los jóvenes lo que fue esa década y media nefasta entre el 80 y el 90, ¿no? Sí, pues coincidentemente las Naciones Unidas emitió una resolución declarando el 15 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la Democracia, ¿no? Y digo coincidentemente porque eso también, de alguna manera, en cuanto a fechas, coincide con los 25 años, bueno, hablamos del 12 de septiembre, la captura de Abimael Guzmán, y esto justamente ha hecho que el Parlamento, el Congreso de la República, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, programemos todos los años una Semana de la Democracia. Y esta Semana de la Democracia empezó justamente el día de hoy con alumnos universitarios a quienes se les ha inculcado cómo es el trabajo parlamentario. Mañana tenemos otro evento sobre conferencia por la democracia para conmemorar justamente los 25 años de la captura de Abimael Guzmán. Van a ir miembros del Grupo Especial de Inteligencia que participó, del GEIN, que participó justamente en la captura, para dar sus charlas. El día miércoles tenemos otro evento ya, un parlamento escolar. O sea, al igual que hemos hecho el día de hoy con los universitarios, lo vamos a hacer en el día miércoles con colegiales. El día jueves tenemos otro evento, Democracia Somos Todos, en la cual van a participar diversas instituciones para ver qué trabajo desarrolla cada una de ellas. Y el día viernes estaremos cerrando esta semana con un seminario amplio en la Plaza Bolívar respecto a la democracia en Latinoamérica y en el Perú. Perfecto, y bueno, y qué bueno que se incluya pues a los jóvenes, ¿no? A los chicos de colegio y a los que están ya estudiando en las universidades.
¿Cómo va el tema político dentro del Parlamento en estas semanas de estreno de la mesa directiva? Bueno, yo realmente felicito muy bien la iniciativa que ha tenido Luis Galarreta de buscar consensos. Estamos, bueno, y por iniciativa de él, yo no quiero atribuirme la titularidad porque tengo que respetar lo que él ha propuesto y estamos en esa línea, de, por ejemplo, hablar con los voceros de las diferentes bancadas y también con los presidentes de comisión de cada comisión del Congreso para priorizar determinados proyectos, porque imagínate que en la primera legislatura ingresaron casi como 1000 proyectos de ley y es imposible materialmente debatir en el Pleno los 1000 proyectos, ¿no? Entonces... Claro, y a veces se prioriza en agenda los menos trascendentes e importantes y se mete al cajón los que verdaderamente pueden tener algún impacto. Exacto. Entonces, de ese trabajo se trata y tratar de buscar los consensos. También la iniciativa que tuvo Lucho fue de buscar un acercamiento con el Ejecutivo para hacer un trabajo un poco más coordinado y si ellos tienen alguna iniciativa legislativa, en muy buena hora porque el Congreso está con la absoluta disposición de poder colaborar con el gobierno para darle las armas legales necesarias para cualquier programa. ¿Coordinado y más amistoso? Mira, nunca nosotros hemos sido amistosos, valga la palabra. No, sin acusar a uno u otro bando, pero definitivamente roces han habido, ¿no? No se puede, bueno, no ha sido la armoniosa que se quería o se pretendía la relación. Mira, creo que ha quedado bastante claro, Juan Carlos, de que nosotros desde que estamos en el Congreso hemos colaborado ampliamente con el Ejecutivo, ¿no? Tanto en el voto de confianza, ley de presupuesto, delegación de facultades, y cuantas veces nos han presentado proyectos de ley, hace poco han presentado como 5 proyectos luego del mensaje de presidencial el 28 de julio, todos están canalizados a las comisiones en forma inmediata, ya van a ser debatidos en comisiones para pasar al Pleno. No ha habido eso, lo que pasa es de que a veces se confunde un poco de repente por la población el trabajo que nos corresponde constitucionalmente a nosotros, que es el control político, la fiscalización. Eso a veces no agrada, pero es parte de la dirección que nos da la Constitución a nosotros. Claro, es parte, no es todo. Pero trabajo, roces en sí, sinceramente te digo, particularmente, y puedo tomarme el nombre de mi bancada, roces no han habido, simplemente han habido críticas por algunos malos trabajos que están haciendo en el Ejecutivo. Por ejemplo, tenemos el tema de la huelga magisterial, que todos creo que están de acuerdo en que no ha sido adecuadamente manejada y se le fue de las manos a la ministra. Entonces, hasta propios parlamentarios de la misma bancada de BPK lo han señalado y lo reconocen así. Entonces, ¿cómo callarnos ante esas situaciones? Ahora, obviamente tenemos que hablar. La actuación de Martens durante estos 75 días de huelga, si es que se juzgan como no adecuados, ¿ese es suficiente motivo como para ir más allá de la interpelación hacia un camino a la censura? Mira, ese tema yo tengo una lectura particular, ¿no? Para mí, yo ya lo dije, para mí debe ser censurada. Sin embargo, el día de mañana, martes, tenemos otra reunión de bancada donde se va a escuchar a todos los parlamentarios de Fuerza Popular y luego del amplio debate se tendrá que someter a la votación cuál va a ser la decisión que toma la bancada. Y yo, obviamente, todos tenemos que respetar la decisión de la bancada porque somos... O sea, usted va a votar por la censura. Particularmente yo voy a tratar de respaldar mi voto, mis criterios, ¿no? Pero somos 71 y, bueno, veremos finalmente cuál es la posición que... Congresista Matías, le hago la pregunta directa. ¿Es el momento como para censurar a Martens? ¿No sería poner su cabeza en bandeja de plata y regalársela a Castillo y compañía? Ellos van a exhibir esto como un triunfo. Sí, ese tema también lo he escuchado. Es un análisis plenamente válido, pero también tenemos que entender que Marilú Martens no es de ahora. Ella previene desde la gestión anterior, era funcionaria con Ollanta en educación, trabajó con Saavedra, o sea, continúa, su trabajo no es de ahora, ya viene desde más atrás y, simplemente no supo manejar esta huelga, han habido deficiencias muy... Más allá de la huelga, ¿cree que el trabajo de Martens, incluso como funcionaria y ahora como ministra, ha sido malo? Extrapolando el tema de la huelga, que puede haber consenso en que no hubo un manejo adecuado de parte del gobierno y se dejó que la pradera se incendiara. Mira, yo te voy a ser sincero, Juan Carlos. Ese tema de las evaluaciones, por ejemplo, si bien es cierto, es apropiado por la meritocracia que siempre pugnamos todos, sin embargo no ha sido adecuadamente manejado este tema. Mira, yo he tenido la oportunidad de recorrer las zonas altoandinas de mi región Moquegua
He visto cómo hay escuelas que están ubicadas en una pequeña comunidad de 10, 15 casas, que te digo, muy precarias, y vienen alumnos de 5, 6, 7 kilómetros con lluvia, con nieve, caminando, vienen en sus camelios o los traen en motos sus padres, no vienen bien desayunados, no están bien almorzados, y cuando evalúan al docente, le evalúan si el alumno captó o no captó la clase. Entonces, ¿cómo se va a calificar a un docente teniendo en consideración esos factores de los alumnos? No está en las mismas condiciones de un alumno aquí en la ciudad. Y más aún, acá en las grandes ciudades tenemos alumnos que provienen de hogares disfuncionales, hogares, madres abandonadas, niños en abandono, que ante los problemas que tienen en la casa no tienen el buen rendimiento. Entonces, no puedes hacer una calificación adecuada al docente en ese sentido. Por eso, que yo estoy de acuerdo con la evaluación, estamos con la evaluación, pero hay que mejorar el sistema. Con ese principio no se podría evaluar a nadie, pues, porque obviamente uno interactúa con gente que tiene un universo personal que puede ser complicado, pero... Claro, a eso me voy, o sea, yo estoy de acuerdo, se debe insistir con la evaluación, sino que hay que mejorar el sistema, y para mejorar el sistema, particularmente propuse, ¿no?, que se establezca una mesa técnica con participación de funcionarios conocedores en la docencia y con participación de docentes de cada región que conozcan su realidad y hacer los métodos de evaluación para que sean adecuadamente evaluados. No estamos lejos de eso, simplemente ajustar las cosas nada más, ¿no? Hay que recordar que los maestros fueron los que pidieron el cambio de la evaluación escrita a la evaluación en aula. Y ahora ya no quieren la evaluación en aula. Entonces, claro, ¿en qué quedamos? Cada vez la demanda cambia, claro, y hay que adecuarse a ella. Claro, le digo mi posición personal. Estamos de acuerdo con la evaluación. Ellos también dicen estamos de acuerdo con la evaluación. En lo que no están de acuerdo es en la forma. Entonces, como te digo, hay que ver la forma. De repente, con participación ellos elaboren su nuevo sistema, pero se tiene que haber evaluación porque eso creo que es una evaluado política va a hacer de Estado, su ¿no? prueba. No digo que vaya a decir solamente el docente, sino tiene que ir también especialistas calificados que conozcan el trabajo de la docencia, que conozcan nuestra realidad, que se sumen ambos, pero tiene que haber una evaluación. La impresión que da desde afuera es que siempre le encuentran un pero en la evaluación. Vendrá otro sistema y también le encontrarán una falla tratando de evitar la evaluación en sí. Es probable, te digo, pero te estoy explicando cómo se está evaluando en la actualidad. O sea, va el inspector, observa al docente, observa al alumno, ve si capta o no capta y fríamente toma nota. Entonces, esa no creo que no es la forma. Como te digo, hay que conocer un poco la realidad. Me gustaría que en todo caso los evaluadores o quienes elaboran estas fichas vayan ahí, por ejemplo, a las zonas altoandinas, vayan a la Sierra de Perana donde vean escuelas que están alejadas de los centros poblados y ahí vean si realmente cómo debe hacerse una evaluación adecuada, ¿no? Yo, me viene una idea que le escuché, por ejemplo, en las zonas altoandinas, donde hay niños que caminan 5, 6, 7, 8 kilómetros para llegar a su escuela. ¿Por qué no hacer de repente colegios albergues? Que vaya el alumno el día lunes, salga el día viernes, pero ahí desayune, almuerce, comida, duerma y se vaya tranquilo. Entonces podríamos tener un mejor rendimiento escolar. Entonces, hay varias cosas que se pueden evaluar de por medio. Ok, congresista, muchísimas gracias por haber estado aquí, para ver qué es lo que se decide mañana. Vamos a ver lo más democráticamente posible. Muchas gracias. Muchas gracias.